There you I think go. we're good. Okay. Ah, se quedó roja. All right, perfect. Hi. Okay, so we're gonna do this a little different, and this is the end of my English, and we're gonna switch to Spanish. So, hola. Mira, nosotros estamos mesa redonda. Mesa redonda. Una mesa redonda. It's a round table discussion. ¿Habrá otra forma de decir eso en español? Estamos en una mesa y estamos hablando. Estamos reunidos en una mesa redonda. Redonda, y vamos a hablar. Cuando empezamos al principio de hacer los grupos que nos reuníamos una vez a la semana, siempre decíamos Los que jueves. los jueves, Los ¿verdad? jueves. Que eran los jueves que nos reuníamos. Y brincamos. Estábamos primero en un café, después nos fuimos para una oficina. Antes de la oficina estábamos en otro sitio. ¿En qué sitio estábamos? No me acuerdo. No me acuerdo. Creo Qué que solo bien. fue en la casa. Me alegro que las reuniones fueron tan memorables para ustedes que se acuerdan No, no, no. claramente. Solo fue en la No hay casa, solo fue forma en el de café. arreglar. Solo fue en el café. Empezamos la oficina y después fuimos al café. Sí, sí, sí. ¿Qué Después fuimos al café? café. Oh, La no, cafetería de Era un Colombia. sitio, no era un Colombia es- sitio como un de restaurante. alita, there was Wings. Yeah. Wings place, Ru- right? aquí está en Okay, Weston. yes, there was a Está en Wings place. Weston. Okay, so, wow, tiene que ver nada con lo que vamos a estudiar hoy. Pero ese es exactamente el punto. Ese- que es nos el hambre, reuníamos- es hambre, es es hambre hambre, que es tenemos. hambre. Ahora mismo, yeah, that's what it sounds like. Cuando nos empezamos a reunir, estábamos hablando de que la iglesia los domingos debe de ser una celebración de lo que hacemos durante la semana. Y actualmente eso es lo que queremos regresar a eso, que no es no compartir la palabra, sino que poder escudriñar la palabra de Dios y crecer juntos. ¿Por qué? Porque si de verdad creemos lo que dice la palabra de Dios, es que todos somos discípulos y todos tenemos la capacidad de ir a predicar el Evangelio. Entonces, lo que queríamos hacer hoy era, vamos a empezar con el libro de Efesios, hay Biblia, entonces un libro básico que encontré sobre el libro de Efesios para que nos dé un poquito de dirección a lo que estamos haciendo, pero el propósito principal de esto es leer la palabra y vamos a hablarla, let's just keep it real, como digo en inglés, y si Mantenerla alguien real. está viendo esto a través de Facebook y tienes algún comentario mientras estemos live o una pregunta, la puedes hacer. Voy a tratar de estar acá también a la misma vez y contestar alguna pregunta. No sé si puedo hacerlo, pero lo voy a intentar y podemos aprender juntos. So, super cool. Una de las cosas que yo he encontrado en el internet es un proyecto que se llama el Proyecto de la Biblia, le dicen en español, y empezó como un proyecto en inglés que se llama The Bible Project. Y me fascina este proyecto porque te habla de lo que es el capítulo de la Biblia, del empezar a terminar, te explica lo que es. O sea, no es la parte teológica, no es la parte escudriñando la palabra, pero mi opinión es que si entendemos cómo se escribió el libro, quién lo escribió, cuál era el tema principal de lo que está pasando, entonces podemos entrar a la escritura y leerlo versículo por versículo y entenderlo un poquito mejor. ¿Verdad? ¿Cómo dijo que se llamaba el programa? El proyecto Biblia. Proyecto Biblia. Muy interesante. Está buenísimo. Está muy, muy, muy interesante. No soy affiliate, no me están pagando por el curso. Por si acaso alguien me dice algo, in English it's called the Bible Project. So I'm gonna play it on here. It is in English, pero está en YouTube. Actualmente lo conseguí en español y lo chulo es que ya le han hecho mucha traducción a todos los libros de la Biblia. Wow. So, están en español y en inglés. So, aquí lo encontré en español, entonces es un poquito largo, pero a esto estamos, ¿verdad? Que yo sepa, por Estamos eso es que para- estamos en la mesa. So, si ustedes quieren unirse a nosotros, se llama, en Facebook se llama Lee la Biblia, Efesios, and it's the Bible Project, and you can watch it now or you can watch it later. So, we're just on this and kind of get an idea. Y quizás La lo... ciudad de Éfeso es realmente interesante. Empezaste a hablar, pero yo no estaba lista. Ok, dale. ¿Ven? Lee la Biblia, se llama. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla Me en gusta la Hechos voz del capítulo muchacho. 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio.
Cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues. Y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Lo quiero parar ahí, no sé si vamos a seguir, pero cuando yo entendí que el libro de Efesios fue escrito de esta forma, me abrió los ojos a ver la escritura de otra forma. En inglés, la palabra pues, acá en español dice pues, en inglés es therefore. Y es muy interesante que la Biblia en inglés, la Biblia cuando usa la palabra therefore, me imagino que en español es cuando usa la palabra pues, que gramáticamente, ¿qué es lo que eso quiere decir? Eso quiere decir, te expliqué algo y a causa de eso, pues, va a pasar esto. So, da a entender que el resto de lo que le está hablando es, lo primero que te dijo fue la información y ahora te está dando la explicación de la información. So, la palabra pues, cuando une los capítulos juntos, nos dice, espérate, ¿le pusiste atención a lo primero que te enseñé? Porque si tienes que entender lo que te estaba enseñando para que puedas entender a lo que estoy diciendo. Y lo otro interesante de esto, como se parte, son 6 capítulos nada más en el libro de Efesios. Y lo otro interesante de esto es que los primeros 3 capítulos hablan de la historia del Evangelio. Y es como la filmación a los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos eran más religiosos, conocían más, entonces él enfatiza y le habla más a esa comunidad. Pero la segunda parte, que es del capítulo 4 al 6, es nuestra historia y es como nosotros debemos de vivir como cristianos. Eso es como, toda la Biblia es un manual de vida, pero los últimos 4 capítulos, los capítulos de 4 al 6, es más como un manual de lo que debemos de hacer, nuestras acciones. Y los primeros son nuestra historia. Entendiéndolo de esa forma, uno va leyendo la escritura y lo puede entender a otro nivel. So I just thought that was interesting. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las 3 personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, So let's just stop there. Tanta gente siempre dice que la Biblia se contradice, ¿verdad? Y esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha podido convencer a la gente, porque desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que las cosas se confirman, que Dios nos habla, que lo que está escrito aquí estaba escrito antes. Y el Nuevo Testamento, las primeras partes del Nuevo, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, son los Gospels. How do you say the Gospels? Los Evangelios. Los evangelios. Son los Evangelios. En los Evangelios
nosotros vemos a Jesucristo, ¿verdad? Porque nos hablan de la vida de Jesucristo, vemos las palabras de Jesucristo, vemos los milagros que Jesucristo hizo. Jesucristo actualmente está presente en esos evangelios. El Nuevo Testamento, técnicamente hablando, empieza después que Jesucristo muere en la cruz por nosotros. Ahí es donde empezamos un nuevo pacto. Mientras Él estuvo aquí, tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Cuando Él se va, ahí es donde empieza el caminar de fe. Porque yo veo a Fabio, yo sé que tú estás aquí, no toma tanta fe entender que tú estás aquí, que estamos teniendo conversación, porque te estoy viendo. Pero cuando tú te desapareces, tengo que tener fe. Cuando Jesús estaba al frente de la gente, haciendo milagros, ok, lo creo, lo estoy viendo. Pero cuando Él se va, entonces ahí es que empieza nuestro caminar de fe en Cristo. Y por eso es que este libro también pensé que era... En otra palabra, ahí es que empieza una vida diferente. Ahí es que empezamos a tomar una decisión para una vida diferente. ¿Ya? En eso. So, vamos a leer acá un poco. Sí. Los hombres van a leer la palabra de Dios. Porque si yo la leo, nos vamos a quedar stuck en el versículo 1 en español. Ah, pero ven acá, Fabio, me confiscaste. Tú te vas. I was flipping through my Bible, and there's a lot of important notes in here. Hay muchas notas importantes y entre ellas encontré un cupón para hacerme el pelo Dominican style, hairdresser, algo muy importante. Porque le estoy orando a Dios que me mantenga los nappies tranquilos y vi que Fabio me confiscó. ¿Y a mí qué? Y a ti te van a hacer un corte de pelo, no sé. Gratis, Un corte de oreja lo que le van a hacer a Edwin. Okay, that's funny. All right, so let's just start reading and then we'll look at it. So one of you two start, and then I'm going to log out of here. El versículo 1. Yes. Yo empiezo. Dale. Ya te dije. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fabio, lee el versículo 5, sigue ahí. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. I'm gonna switch over. I'm gonna switch over to English just for a second. Versículo. Si están leyendo, estamos por el versículo 6. Lo voy a leer en inglés. Sigan en español. Y dice, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mysteries of all His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ Jesus, to be put into effect when the time will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven on earth together under one head, even Christ. Do you guys get anything out of that? Do you entienden algo de lo que está ahí, de lo que está hablando? Mucha teología se desarrolla en ese versículo que dice, el versículo 4, necesito mis lentes, pero no me lo trajeron. For He chose us in Him before the creation of the world. ¿Cómo lo dice en español? Dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. And then Wow. in love, He predestined us to be adopted as His sons through Christ Jesus, through Jesus Christ. Está interesante. ¿Tú sabes lo que pasa algunas veces con ese versículo? La gente dice, tú eso, estamos predestinados. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana porque ya Él había decidido si
voy a entrar al reino, si no voy a entrar al reino, si voy a ser bendecido, si no voy a ser bendecido, y se forma una teología en eso. Muy conflictiva. Okay. Do you guys believe that? Porque eso para mí es una contradicción, ¿verdad? Que la Biblia dice, estamos predestinados, o la gente agarra ese versículo y dice, pues no me importa, hago lo que me da la gana. Qué buena excusa para hacer lo que te da la gana. ¿Verdad que sí? No, es por gracia y estoy predestinado. So, no importa lo que yo haga, ya Él había decidido lo que yo voy a hacer o no hacer. En mí, cuando yo veo eso, porque hay que estudiarlo todo también, ¿verdad? Por eso es que uno lo hace versículo por versículo, pero cuando yo estoy viendo eso, lo que la Biblia nos está diciendo es que desde el principio Él nos amó, desde el principio Él nos escogió, desde el principio Él quiso bendecirte con su gracia. Te da a ti a escoger seguirlo a Él. Pero miramos ese versículo y algunas veces lo que queremos decir es, para yo poder hacer lo que me da la grandísima gana, como me dé la gana, digo, pero ya Dios me escogió o no me escogió. ¿Tú te imaginas que el día que estemos delante de Dios y Él nos diga, no, espérate, yo me voy para el infierno porque tú ya habías decidido que yo voy para el infierno? Eso suena como un Dios justo. Eso no suena como un Dios justo. No. Pero yo más creo que eso lo traemos en plática con las demás personas por querer coger beneficio para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo poniendo un ejemplo, más bien viéndolo de esta manera, que un padre le dice a su hijo, mira, yo quiero que tú seas doctor, yo voy a pagar todos los gastos necesarios, yo voy a trabajar para eso porque quiero que seas un hombre de bien. El padre va, paga al colegio, paga la universidad, paga todo. Prácticamente el niño ya tiene pagado, destinado lo que va a hacer. Pero si el niño decide no ser doctor, no es culpa del padre, es culpa de él, la decisión que él va a tomar. That's good. That's good. Porque Es un buen yo digo, punto. ok, mi papá quiere que yo sea doctor, pero yo no quiero ser doctor, yo quiero ser un abogado. Entonces la decisión va a ser mía, las consecuencias van a ser mías o el beneficio va a ser mío. Como yo decir, mira, papi, yo no fui doctor lo que tú quisiste, pero soy un abogado exitoso. Mira, soy un hombre reconocido, soy un hombre respetado ante la sociedad. Entonces el beneficio también, tanto beneficio como en contra, es culpa mía, es resultado de mi decisión. Entonces yo no puedo culpar a Dios como decir, Él me escogió antes de yo haber nacido para ser salvo. Pero eso no quiere decir que si yo paso toda la vida cometiendo errores, pecando, matando, violando, que al final no vaya a tener consecuencias solo porque Él dijo que tú eres santo. Porque al final va a tener Y eso es lo otro, consecuencias. la gente algunas veces, desafortunadamente, ¿verdad? Viven una vida, el testimonio mío antes de venir a Cristo es un desastre, las cosas que hice. De esas decisiones, aunque yo crea en Cristo ahora, sea salva, conozco la gracia, el amor de Dios, hay un precio que pagar por las decisiones que tomé. Le doy gracias a Dios que ya más de 25 años sirviéndole al Señor, ya muchas de esas cosas se han ajustado y he pagado el precio en ciertas cosas, pero las decisiones que yo tomé tienen sus consecuencias. O sea, la gracia de Dios es que nos ama y nos acepta con todas nuestras fallas, pero no borra las decisiones. Y me gusta ese ejemplo que usó Fabio ahora, porque es verdad, porque el colegio te pago y tu padre te diga que vas a hacer tal carrera, si tú no escoges hacerla, tú no escoges hacerla, no fue que no tenías la oportunidad. Y eso es lo que la palabra de Dios en este instante lo que nos está comunicando es eso, que el Señor nos predestinó porque Él ya nos amaba, nos creó para que nosotros fuéramos adoradores, pero es un Dios de tanta gracia, de tanto amor que no nos esfuerza, doesn't force us, no nos hace a la mala O manipula. no nos manipula a amarlo. Así mismo Sería nosotros como no una debemos de decisión. manipular a la gente para que conozca la palabra de Dios, porque tiene que salir de ellos. Podemos animarlos, podemos echarlo para adelante, podemos darles recursos, pero el encuentro con Dios es tan real que no necesita manipulación. Amen. Una de las preguntas que el libro tenía que ayer que era interesante para poder compartir es
I'm going to read it in English. How does knowing you're covered in grace and peace affect the way you see yourself? ¿Cómo, conociendo el hecho de que estás cubierto con la gracia de Dios, cómo eso hace que tú te veas a sí mismo? ¿Sabe? Sabiendo que Dios te da gracia para tu vida, en tu caminar con Él, ¿te afecta eso como tú piensas de ti mismo? Mucha gente sufre de depresión, sufre de porque yo no soy bueno suficiente. Las mujeres sufren muchísimo de esto, por más santificadas que seamos o por más no santificadas que seamos. Sufrimos mucho con el complejo físico, ¿verdad? Entonces toma un efecto emocional para nosotros, que no me veo así, que no tengo esta talla, que no tengo esta estatura, que si mi pelo está así, que si mi eso así. Para las mujeres eso es algo que cómo nos vemos, sabiendo que la gracia de Dios me cubre a mí, cómo camino en paz y aceptar quién yo soy, quién Dios me creó a ser, y que de verdad yo soy perfectamente hecha de acuerdo al maestro que me creó. Entonces, ese es el punto de vista de una mujer. Como hombre, ¿qué se le puede decir a los hombres? Porque no soy yo. También pasa lo mismo con nosotros los hombres, sino la diferencia entre un hombre y una mujer es que nosotros los hombres somos más conservativos, no somos más abiertos. Las mujeres tienen ese regalo, yo digo que ese don que pueden conocer a otra mujer y pueden abrirse y desahogarse. Más nosotros los hombres, yo creo que nuestro orgullo dice, prefiero morirme antes de yo abrirme y hablar de lo que me está pasando, la situación, desahogarme, porque si hay algo que uno siempre, como ser humano, debemos de aprender, es que cuando tú abres tu corazón y tú te desahogas, como que te quita un peso de encima. Como que tú dices, wow, me siento mejor que ahora lo hablé, que ahora lo hablé un poco claro. Y yo creo que algo interesante, que es difícil encontrar a alguien, es otro caso. Las mujeres siempre tienden a tener más amigas, nosotros los hombres tenemos menos amigos. Y desafortunadamente es difícil encontrar a alguien de confianza en la cual tú puedas abrir tu corazón, hablar con alguien y que esa persona no te juzgue y que esa persona no diga, pero mira, pero eso tú sabes lo interesante de eso, que eso también pasa con las mujeres. Lo que pasa es que nos atrevemos a hacerlo con más frecuencia. Donde los hombres dicen, para que no me juzguen, y no sé si estoy mal, pero creo que se trata más con los hombres en el sentido de su ego, ¿verdad? Su machismo. Para que no se piensen que yo soy el gran macho. Entonces, si digo que tengo sentimientos, no soy tan macho. Entonces, hay que tener cuidado porque no quiero que alguien te juzgue. Pasa con las mujeres también, porque los otros días compartía yo contigo. Mira, había una persona, yo decía, yo pensaba que era una amiga, y para ciertas cosas pude compartir con ella mi corazón, entonces no estuve de acuerdo para hacer ciertas cosas de negocios que se me habían invitado porque no estaban alineados con lo que la visión de nosotros, entonces tratando de no decir sí para todo, que es un síndrome también de las mujeres que decimos sí para todo, dije que no, entonces ya la amistad no está ahí. Y me hirió un poquito los sentimientos porque yo dije, pensé que iba a tener una amiga. Y me atreví a ser vulnerable, lloré con ella, estaba pasando ciertas cosas y le comuniqué. Y algo que fue por la gracia de Dios que en ese momento ella estaba ahí porque me ayudó a mí. Pero lo que estabas diciendo para los hombres, el ego, el machismo te aguanta aún más de tener que decirlo. Entonces las mujeres todavía, lo hacemos también, pero entonces lloramos cuando no nos da resultado. We just cry it out. Nosotros Crying los hombres somos más, ¿cómo se diría? Más light. Sí, nosotros no, muy difícil llorar, y no está mal llorar. Como hombres somos seres humanos y muchas veces la gente dice, pero que porque tú eres hombre tú no tienes que llorar. A veces es necesario que tú derrames ciertas lágrimas, también eso es otro desahogo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos discretamente, no lo hacemos para que otra persona lo vea, pero a veces nosotros como hombres nos encerramos en un lugar y queremos explose, like, ¡ah! Pero es necesario porque
como ser humano que somos, siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude, porque desafortunadamente en este camino no lo podemos hacer solo. Pensamos que solo podemos, pero desafortunadamente no. Necesitamos a alguien que llore con nosotros, necesitamos a alguien que nos estreche la mano, necesitamos a alguien que nos tire un hombro por encima, una mano por encima del hombre y que nos diga, hey, está bien, pero podemos seguir adelante. Cometiste un error, todos vamos a cometer errores. Por eso es que no estamos aquí para juzgar a nadie, ni juzgar a hombre ni mujer, porque yo digo que todos podemos caer en las mismas trampas. Alguien me dijo una vez, no mire la falla de la otra persona, mira lo positivo. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú también estás aquí en esta tierra y mientras estemos aquí en esta tierra, no importa la edad que tú tengas, estamos tentados a cometer errores. Y lo más importante es no juzgar a la gente, no decir, mira lo que tú hiciste, sino mírate a ti primero, como dice la Biblia dice, mira, sácate la paja primero de tu ojo antes de querer sacarla de otro. Y Jesús puso un perfecto ejemplo cuando la mujer, los hombres estaban juzgando a la mujer y él dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos nosotros mismos y analizar nuestra vida y decir, hey, yo también estoy vulnerable a cometer cualquier error, pero por lo menos cuando uno comete un error, uno debe venir a los pies del Señor, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, alejarse, una vida nueva. Y eso que tú estás diciendo es exactamente, la pregunta fue sobre la gracia de Dios, reconociendo que hicimos el error, llegamos a donde los pies del Señor para arrepentirnos, porque cuando pregunté, conociendo que está la gracia de Dios, ¿cómo afecta a tu vida? Que conociendo que si hacemos errores, no somos perfectos, que la gracia de Dios cubre nuestros errores y podemos llegar donde Él de nuevo y decir, Señor, lo fallé. O sea, no lo hice bien, perdóname. Mira, y caminando en esa gracia hace la te voy a diferencia. interrumpir. Es como perfectamente, nosotros como padres, hay cosas que nuestros hijos hacen que a nosotros no nos agradan, no nos gustan. Para nada. Y tú como padre que está tal vez mirándonos o escuchando, hay cosas que tú sabes que tus hijos hacen You're here too, though. You should know. que tus hijos hacen que Estamos aquí. a ti no te agradan, pero eso no cruza la línea de que tú no amas a tus hijos. Así mismo el Señor, nosotros cometemos errores, hacemos cosas que a Dios no le agradan y Dios no está contento. Pero eso no significa de que Dios no nos ama. Amen. Eso no significa de que si nosotros venimos, cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden perdón, nosotros con el dolor de nuestro corazón tenemos que decir, ok, mi hijo, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer más y aléjate. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, que a pesar de los errores que nosotros cometemos, cuando venimos y nos humillamos delante de Él, Él siempre está con los brazos abiertos para darnos la mano y ayudarnos y decir, hey, empieza de nuevo, sigue para adelante, que yo estoy contigo. Amén. Los primeros versículos de este capítulo hablan de la gracia de Dios, que ya está apartada para nosotros, que desde el principio Él nos escogió para amarnos y perdonarnos, y que a nosotros nos da la oportunidad de decir sí, Señor. No estamos predestinados para fracasar, estamos predestinados para caminar en gloria de Dios, caminar en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no estamos hablando de la parte monetaria, ¿verdad? Porque en este sistema del mundo que vivimos ahora, cuando hablamos de abundancia pensamos monetariamente, financieramente. En la abundancia de la gracia y el amor de Dios es más que suficiente. Y actualmente si tú tienes esa gracia en abundancia, todo lo demás se alinea. So, le animo de que si quieren buscar el video, me pueden private message o escribir, yo les mando el link. Como le digo, es un sistema público, es un proyecto muy bonito. No conozco la gente para nada personalmente, vuelvo y digo, pero para mí ha sido una herramienta que la podemos usar como adultos, pero me gusta que son dibujos, no sé si ahí lo pudieron ver, pero son dibujos escritos a través que van diciendo la historia, y también lo uso con mis hijos para poder explicar el tema básico de la Biblia. So, vamos a concluirlo aquí en estos versículos que están acá en el estudio de Efesios. En esta semana nosotros vamos a continuar leyendo el libro. Sigan leyendo, quizás el domingo que viene
podemos seguir aquí o más avanzado, dependiendo de cómo leamos en esta semana. Pero el propósito de esto ha sido esto, que levanten su Biblia, ¿verdad? Todo Biblia. Tienen Biblia, y si no tienen una, mira, hay O el muchos teléfono. sitios lo tienen gratis. Y aparte de eso, espero que no ser el único, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta sacar un libro, leerlo, pero gracias a Dios y la tecnología, tenemos laptop, tablet, teléfono, ahí podemos descargar la Biblia, leerlo, 5 o 10 minutos es... Y también la Es tienen muy- audible. la Like, tienen, sí, yo cuando es- estoy corriendo por las mañanas o caminando, algunas veces lo que hago es que pongo la Biblia en forma audible. Y digo, bueno, ya que no voy a caminar, porque me voy a escocotar caminando y leyendo la Biblia, Exacto, es por lo una- menos la escucho. No Eso hay es una gran excusa. herramienta, no hay excusa como para no querer leer la Biblia o no querer conocer más Escuchar la de palabra de o Dios. escuchar más, Está aprender accesible. más. So, está Hay muy un accesible. App. There's Sí. an app for that. Sí, hay un app para todo. Sí, no, ahí lo hacemos. Entonces, pero si de no que hay, no lo diga que ahora alguien lo va a hacer. Nah. Ahí se fueron unos cuantos millones. Es muy interesante porque es cierto y a veces se nos hace un poquito, una palabra un poquito pesado en el sentido de decir de que ahora tengo que leer la Biblia. Y a veces solamente no es leer la Biblia entera, sino coger un versículo por lo menos a la semana o diario, como sea más cómodo y conveniente. Un solo versículo, leerlo y tal vez memorizártelo, pero saber qué significa ese versículo para ti. Amen. Eso es lo importante. No es que yo he leído la Biblia entera ya hacen como 2 veces, pero todavía regreso para atrás y hay cosas en la Biblia que yo digo, wow, mire, yo no había entendido este versículo antes y ahora que lo volví a leer y lo puse solamente ese solo y lo escudriñé y lo leí varias veces, digo, ahora entiendo el concepto que me aplica a mi vida. Y eso es lo importante de leer y estudiar la Biblia, especialmente en equipo, en conjunto, Yes. como personas. Yes, únanse Uno a esto, aprende. únanse a nosotros. Estaba mirando acá también, ¿viste? Estoy acá. Están allá. Únanse. Es que hay tantas cámaras en este local que no sabemos cuál mirar, pero vamos a enfocarnos ahí. Busquen su Biblia, consigan 2 personas, lean la junta. Si se quieren reunir con nosotros, de nuevo, mándenme un mensaje. Lo hacemos como equipo, porque el propósito es que caminemos juntos y conozcamos la palabra de Dios juntos. Dios no nos llamó para estar haciendo este caminar solo, ¿verdad? Necesitamos gente que nos apoye, hay hombres de Dios, siervos que están dispuestos. Aquí hay una sierva y hay otras también que están acá para servirles. Quiero orar para terminar esta parte, pero vamos a seguir con Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Aleluya. Gracias porque tú nos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy todas las gracias, toda la gloria, toda la honra. Mi alma te alaba, Señor. Tú eres digno de toda adoración, digno de toda alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias y 1000 veces gracias, Señor. Gracias porque somos llamados y escogidos, porque estamos puestos aparte, Señor. Tu palabra nos deja saber en este capítulo específico que desde el principio de nuestra creación tú nos llamaste para caminar en tu gracia. Y yo te doy gracias, Señor, que yo he visto tu amor, tu misericordia, tu perdón sobre mi vida. Y he dicho sí, Jesús. Le he dicho sí a Jesús que entre en mi vida y te doy gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias, Padre. Gracias por este estudio, gracias por revelarnos tu palabra, que se convierta real para cada uno de nosotros, Señor, y todos aquellos que van a ver esto a través de los medios de comunicación. Padre, yo te doy gracias por Fabio, Señor. Gracias por un hombre escogido, ungido, bendecido. Padre, te pido que tu unción, tu misericordia, tu amor sobreabunde sobre él en esta semana en una exageración, que él tenga que llegar la semana que viene explotando con testimonios de tu gracia, de tu Aleluya. favor, Sí, Señor. de tu unción, de las puertas que tú le has abierto a él sobre su vida, Señor. Gracias por este varón que tú has traído a este ministerio, Señor. Gracias, Señor. Padre, te doy mil gracias por Edwards.
Gracias por un hombre escogido, ungido, bendecido, por un siervo que te sirve con su mente, con su corazón, con su cuerpo. Gracias por hacerlo sacerdote de mi casa, Señor. Gracias por ponerlo sobre mi cabeza. Padre, te pido que tú continúes dándole sabiduría y conocimiento para que en esta semana él pueda tomar decisiones que sean para glorificarte a ti, Señor, en sus negocios, en la casa, en sus finanzas. Bendícelo, Señor, aún más allá de lo que él cree que es posible en esta semana, Señor, para que él vea tu mano que obre en y sobre él, Señor. Te doy gracias por mi vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de leer tus palabras. Gracias por tu misericordia y tu gracia que ha cubierto mis pecados, todas mis fallas, por aceptarme tal y como soy, Señor, porque sé que soy una obra en progreso. Te doy gracias por tu misericordia y tu amor, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. I'm going to sign off. Yes. Bye, guys. Bye, Send me a bye. message. Bye, Yes. bye. Ahora me toca a mí. Sí, allá, Bye. pero está aquí, Ah, allá. Allá. Es allá.